Las 4 claves que no te cuentan, explicadas al detalle para pasar de opositor a funcionario. Y te aseguro que no es estudiar 7 horas al día ni dar vueltas al temario. Mira, este es el tercer y último vídeo de preparación para el taller de casos de éxito en oposiciones. Hasta ahora ya sabes lo siguiente de los vídeos anteriores. Las 2 áreas en las oposiciones en las que no te puedes equivocar absolutamente nunca y un principio para agarrarte a no hacerlo. Viste los 3 niveles de competidores a los que te vas a enfrentar y por qué solo uno de ellos es un verdadero problema. Y viste también las 3 mejores técnicas para oposiciones y ahora entiendes por qué el metaaprendizaje es la mejor de todas. Ahora vamos a preparar la transformación de opositor a funcionario y lo vamos a hacer ahora mismo con estos 4 pasos. Y mira, personalmente en el pasado utilicé sobre todo la mnemotecnia. Conseguí que muchos alumnos aprobaran rápidamente, pero otros se estancaban. ¿Por qué? Porque aunque la memoria es importante, la mayoría de los opositores no eran capaces de convivir en el tiempo con niveles muy altos de ansiedad, depresión, de autoexigencia y no tenían una autorregulación que exige una oposición. No sé si recuerdas lo que vimos en vídeos anteriores, decíamos que había 4 niveles de conciencia en los opositores competidores. El primero era el que pensaba que una oposición solo es estudiar, el que piensa que puede solo, que no necesita invertir dinero o tiempo y que pues igual viene de la universidad, le fue bien en el pasado y que piensa que le va a ir bien en el futuro. El segundo nivel era el que piensa que una oposición es solo memoria. Estos son los que invierten en algún curso de memoria y se dedican a utilizar la mnemotecnia de manera salvaje. El tercer nivel era los que piensan que solo es mentalidad, el que ya ha tenido su primer bajón, piensan que tienen cierta mentalidad de competición y ya tienen esa idea de invertir en ellos, de ganar, de cambiar dinero por tiempo, de optimizar su estudio. Y decíamos que había un cuarto nivel que era el más peligroso, que es el que llamábamos el director de orquesta. Es el que utiliza el metaaprendizaje, el que sabe aprender y adaptarse, el que domina todos los niveles anteriores y juega con ellos a su antojo, el que sabe aprender, planificarse, regularse, se conoce, domina técnicas de memoria y habilidades de estudio, pero es que además es fuerte mentalmente y se cuenta la verdad sin autoengaños. Mira, en el 2014 yo estaba un poco anclado en el nivel 2, en el de solo memoria. Daba un curso en Madrid de mnemotecnia donde muchos alumnos estaban atascados a pesar de tener una memoria prodigiosa y no avanzaban, así que paré la clase y les pregunté, a ver, ¿qué os preocupa? ¿Qué os pasa? Y estuvieron una hora completa contándome sus bloqueos. Todos ellos, absolutamente todos estos bloqueos se encontraban en 4 áreas que se trabajan en el metaaprendizaje: la organización y la planificación, la técnica, la estrategia y la consistencia. Así que solo necesitaban un proceso lineal que fluyese por estos 4 puntos para conseguir su plaza. Y así lo hice. Al final, lo que pasa es que una oposición es una competición con un alto grado de incertidumbre y el que persiste y el que mejor se adapta a los envites de la oposición, a los bajones, ese es el que sobrevive al proceso y el que gana la plaza. Y recuerda que el metaaprendizaje proporcionaba lo que se llamaba adaptación cognitiva, que al final lo que proporciona es fortaleza mental, capacidad de adaptación y persistencia donde otros no llegan, que al final es lo que marca la diferencia. Si recuerdas, en el primer vídeo vimos que dependiendo de la oposición puede haber de 8, 15, 20 hasta 106 competidores por la misma plaza, dependiendo del tipo de oposición. Y en ese contexto la mnemotecnia se queda bastante corta, necesitamos algo mucho más potente. El metaaprendizaje, además de mejorar la memoria, permitía recomponerse rápido, es decir, si no me sale un objetivo o hay algún altibajo que me encuentro en el camino, me sacudo el polvo, lo reestructuro y voy a por otro, me adapto y mejoro. Absolutamente todos los obstáculos que impiden a un opositor sacar su plaza se pueden encuadrar en estos 4 áreas que veremos ahora y que se trabaja con la técnica del metaaprendizaje. Y recuerda, y esto es muy importante, no tienes que ser perfecto, no tienes que sabértelo todo al dedillo, no tienes que hacerlo todo bien, solo fluir por estas 4 variables y pegarte a ellas como una lapa, ¿vale? Así que vamos a ver el paso a paso para desarrollar el metaaprendizaje y vamos a preparar esa transformación de opositor a funcionario ahora mismo con estos 4 pasos. Vamos al paso 1, la clave 1, el primer elemento, la organización y la planificación. Y quiero que te quedes con esta idea. Una verdad ignorada prepara su venganza. ¿A qué me refiero con esto? Y te voy a poner un ejemplo. Una empresa que no contabiliza sus gastos o sus ingresos y no sabe de dónde le viene el dinero y en dónde se lo gasta, se arruina. Pues
quiero que tengas esa idea. Una planificación en tu estudio es como una contabilidad, es como ver dónde se va tu tiempo y en qué se va. Te permite conocer en qué áreas estás fallando y mejorarlas. Si no lo haces, estás vendido. Así que vamos a ver cómo hacerla. Solo tienes que tener en cuenta 3 principios y 5 pasos. Vamos con estos 3 principios. Bien, el primero es planificar desde la realidad y desde una sinceridad brutal contigo mismo. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque las falsas expectativas influyen en tu motivación, influyen en tu fuerza mental, influyen en tu consistencia, y planificar desde la honestidad absoluta te va a permitir mirar a la cara tu realidad para poder cambiarla y mejorarla. Si te engañas, no vas a poder hacerlo. Segundo principio, acepta que la planificación, el resultado de la planificación no te va a gustar. Los números que te salgan nunca te van a gustar y no pasa nada, ¿vale? Nunca te va a sobrar tiempo para estudiar, pero no pasa nada. Porque la planificación es como las duchas, que es el tercer principio, se renuevan, hay que actualizarla cada X tiempo. Bien, una vez que tenemos claros estos principios, vamos con esos 5 pasos indispensables para planificar desde la honestidad. Bien, primer paso, haz una auditoría de tu tiempo semanal. Aquí tienes que ver cuánto tiempo disponible en horas tienes en tu semana y has de saber esto con precisión. Segundo punto, calcula el tiempo que necesitas de estudio hasta el examen. Si no tienes fecha de examen, has de ponerte una fecha aproximada, pero siempre una que sea en el peor de los casos. Has de planificar con un principio de prudencia. Tercer punto, calcula tu velocidad de estudio. Necesitas saber a qué velocidad avanzas por tu temario. Y esto es importante, necesitas saber cuántas caras estudias en una hora, por ejemplo. Cuarto punto, calcula el tiempo de estudio necesario de tu oposición. Aquí es simplemente hacer las sumas y las restas correspondientes con los datos que has obtenido en los pasos anteriores. No tiene más, sumas y restas. Quinto paso, calcula cuánto tienes que estudiar por semana y día para dominar tu temario. Esto también son sumas y restas. De todas formas, tienes un ejemplo de cómo hacer esta planificación, una plantilla paso a paso, de cómo planificar en el día 1 del taller, ¿vale? Tienes el enlace aquí debajo, donde puedes ver claro todo este proceso explicado al detalle. Varias advertencias. ¿Qué pasará cuando haga la planificación como te cuento en la plantilla? Pues mira, nunca el resultado de la planificación te va a gustar, entiende esto y acéptalo, porque solo desde la verdad y no el autoengaño podrás superar la oposición. Y la oposición, insisto, de nuevo, es la planificación, es como las duchas, se renuevan, hay que actualizarla. ¿Y por qué se actualiza? Porque tu velocidad de estudio va a variar y puede variar en 2 direcciones. Puedes estudiar más lento, si estudias como siempre es lo que te va a pasar y si no sigues los pasos siguientes, y puedes estudiar más rápido y tendrás que adaptar la planificación, es decir, si sigues el paso siguiente que te voy a contar ahora mismo, vas a estudiar más rápido. Así que vamos al siguiente paso, cómo estudiar y avanzar más rápido. Aquí la clave está en la técnica. ¿Qué es la técnica? La técnica es mejorar tu velocidad de estudio, tu atención, tu memoria y retención mediante un procedimiento que optimiza tu memoria y optimiza tu atención. La técnica hace el efecto palanca. Una palanca te permite hacer más con menos esfuerzo. Decía Arquímedes, dame un punto de apoyo y moveré el mundo. La polea, la catapulta y la rueda siguen este principio. ¿Qué tiene que tener una buena técnica? Bueno, pues te tiene que proporcionar conocimiento básico de tu memoria y de tu proceso de aprendizaje. Tiene que focalizar tu atención, tiene que sostener tu atención, te incentiva a un papel activo en el aprendizaje, te ahorra tiempo y ha de estar basada en evidencia. ¿Qué tiene una mala técnica para que puedas distinguirla? Generalmente las malas técnicas explotan mitos del cerebro y hacen promesas sobredimensionadas. Por ejemplo, solo usamos el 10% del cerebro. Falso. Nuestro cerebro está bloqueado y hay que desbloquearlo. Falso. Podemos leer por grupos de palabras. Falso. Típicas expresiones de lee 5 veces más rápido comprendiendo todo, o lee un libro al día y reténlo en tu memoria, o desarrolla una supermemoria infalible que no olvides nunca. Las falsedades generalmente, o los mitos, suelen tener esta estructura: superlativo, lectura, cerebro, mente, superlativo y ciertas palabras en inglés.
El segundo día del taller tienes un listado de mitos y bulos sobre el aprendizaje para que no caigas en trampas como estas ni te engañen, ¿vale? Lo podrás descargarte el segundo día. Los mitos disparan tu motivación con falsas expectativas. Esto es otra clave para distinguir una mala técnica. La motivación es fuego de paja, arde rápido y se acaba pronto, y después viene la frustración. Muchas de estas técnicas o estos mitos explotan tu motivación al máximo, pero luego viene un momento de frustración. Y los mitos infantilizan al estudiante, es decir, prometen que el aprendizaje siempre va a ser divertido, siempre va a ser rápido, y es cierto que a veces podemos hacer divertido el aprendizaje, pero hay otras veces que no, y tampoco pasa nada. Hay materiales que vamos a odiar y que nunca será divertido estudiar, y esperar diversión de ellos puede conducir a la frustración y al abandono, así que mucho ojo con esto. Piensa que en una oposición tiene mucho más sentido volverse fuerte mentalmente, ya que vamos a competir con muchas personas por la misma plaza, que seguir siendo un niño adulto. Y último punto, que tiene una mala técnica para que puedas distinguirla, es que generan falsas cimas. Una falsa cima es esa sensación de euforia que tenemos cuando vemos que estamos cerca de la cima de la montaña, que estamos a punto de alcanzarla, pero que al final se ve truncada cuando nos damos cuenta de que todavía nos queda mucho por hacer. Y la mayor tasa de abandonos viene justo después de esa sensación de frustración que tenemos de una falsa cima. Y cuando con técnicas falsas inflamos nuestras expectativas. Así que mucho ojo con las expectativas falsas. Por eso, si te das cuenta, todos los puntos del metaaprendizaje están muy unidos y está muy vinculado la técnica con también la planificación. El día 2 del taller vemos un ejemplo de una técnica basada en evidencia que funciona aplicada a una ley para que puedas aprender en poco tiempo 10 artículos y seas capaz de recordarlo, ¿vale? Y te lo voy a demostrar en esos 10 minutos y verás la calidad de una técnica basada en evidencia. Vamos a la tercera clave, el tercer paso, que es la estrategia. Una estrategia es un plan de comportamiento para conseguir tu objetivo teniendo en cuenta el contexto personal en el que te encuentras. ¿Qué tiene que tener tu estrategia? Tienes que tener un análisis de tu situación, conocimiento de tu situación actual, un análisis y un conocimiento del camino por el que vas a andar, cuál es el camino que vas a transitar durante toda esa oposición. Y el tercer paso, conocer tus debilidades y fortalezas. Primero, para desarrollar habilidades que te faltan, y segundo, para sobreponerte a esas carencias que puedas tener. Vamos a ver un ejemplo para explicar esto un poquito mejor. Por ejemplo, el punto 1, el análisis de la situación, ¿no? Es interesante que conozcas qué tiempo tienes para estudiar, cómo es tu contexto, cuántas horas tienes en tu contexto actual para estudiar, si estás trabajando, si estás estudiando y trabajando, si solamente estás estudiando, si tienes hijos. Segundo paso, ¿cómo es tu camino? ¿Conoces bien el proceso de la oposición? ¿Conoces los tiempos, las fechas, los tipos de exámenes, los méritos que necesitas? ¿Cómo te piden la información en el examen y qué habilidades necesitas? Porque claro, no es lo mismo preparar un examen de test que uno de desarrollo que un examen oral. Un examen de test necesita estrategias de reconocimiento de la información estudiada, necesitas entrenamiento de velocidad en los procesos de resolución, necesitas minimizar los fallos, necesitas aprender a detectar patrones en tus tests. Un examen de desarrollo necesitas estrategias de comprensión, de memorización, de recuperación de la información, habilidades de síntesis. Un examen oral, ya aparte de los elementos anteriores, necesitas habilidades de recuperación y habilidades de consistencia y habilidades antibloqueos. Es decir, has de conocer tu camino y prepararte para él. Y el tercer punto es conocer tus debilidades y fortalezas. Pensar qué recursos tengo. ¿Tengo tiempo? ¿Tengo por lo menos 2-3 horas al día para estudiar? ¿Tengo dinero para poder invertir en buenos apuntes, en academias, en material? ¿Tengo habilidades de estudio? ¿Sabes estudiar? ¿Vas a usar el metaaprendizaje? Porque esta última habilidad permite rentabilizar las dos anteriores. Si tienes tiempo, lo vas a aprovechar muchísimo mejor, y si tienes dinero, no vas a tirar ese dinero a la basura, ¿vale? En el tiempo que tienes avanzas más y el dinero invertido merece la pena. En el taller, que te dejaré aquí debajo, trabajamos un ejemplo concreto de cómo estudiar uno de los materiales más complejos que existen utilizando este principio de estrategia, ¿vale? Encuadrándolo dentro de un marco de los exámenes que puedas tener.
Cuarto punto, la consistencia. ¿Qué es la consistencia? Se compone de 4 elementos: la autorregulación, la reestructuración de objetivos, la fortaleza mental y la persistencia. ¿Qué es la autorregulación? La autorregulación es la capacidad que tienes de observarte a ti mismo y aprender de tus errores, ajustar esa planificación que has hecho en un primer momento y seguir adelante cuando las expectativas que tenías o que te has creado no se cumplen. Y esto te va a ayudar a seguir adelante y a generar la adaptabilidad cognitiva de la que habíamos hablado en los vídeos anteriores. La fortaleza mental. ¿Qué es la fortaleza mental? La fortaleza mental te prepara para la adversidad. ¿Cómo se desarrolla? Se desarrolla evitando ideas unicornio. ¿A qué me refiero con ideas unicornio? Utilizo el concepto unicornio para hablar del pensamiento mágico, ideas irracionales que nos amargan el estudio y la existencia y expectativas poco realistas basadas en el poder de Mr. Wonderful. Los unicornios hacen tanto daño en el estudio de oposiciones y en la vida en general que dejan a la gente tirada anímicamente por los suelos. Y hay 2 tipos de ideas unicornio que tienes que conocer y evitar. La primera, que es la idea de unicornio de motivación infantil positiva. Es el unicornio que te dice cosas como el poder está en ti, piensa positivo, ya verás cómo tienes suerte, ya verás cómo la sacas, anímate, te anima a la indulgencia, es peligrosa. Pero es que también hay un segundo unicornio, el segundo unicornio que consiste en la motivación tirana negativa. ¿Y a qué me refiero con esto? Que este te dice cosas como las siguientes: no vas a poder, tienes que aprobar sí o sí, tus compañeros de academia van mejor que tú, y si todo este esfuerzo no merece la pena, mira la edad que tienes, te anima a la extrema autoexigencia. La fortaleza mental consiste en no creer a ninguno de estos unicornios, de estas ideas unicornios, y va de la mano del último paso de la técnica del metaaprendizaje, que es la persistencia. ¿Y qué es la persistencia? La persistencia es adherirte como una lapa al sistema del metaaprendizaje para no arrastrarte por su diálogo destructor de estas ideas unicornio que siempre estarán pululando por ahí. Un sistema fuerte y consolidado te ayudará a no seguir estos cantos de sirena y a no dudar de ti cuando las cosas se compliquen. También te ayudarán, importante, a no confiarte cuando te sientas motivado, que también es un peligro. En todo esto consiste la técnica del metaaprendizaje. Ahora lo vas a ver puesto en práctica en casos reales en el taller de casos de éxito, que te voy a dejar el enlace por aquí debajo, y vamos a ver estos 4 elementos paso a paso, explicados al detalle con ejemplos reales para que puedas hacer un copia-pega y lo apliques a tu caso. En concreto, en el taller vas a ver cómo un chico, Salva, pasó de estar totalmente perdido en el estudio de su oposición a aprender tan rápidamente que fue capaz de sacar 3 oposiciones de la misma temática el mismo año. Veremos también qué hizo Carmen, una chica de 33 años, para quedar la primera en su oposición, trabajando y estudiando a la vez y teniéndose que preparar su propio temario, por lo raro de su oposición. Por supuesto, también verás la publicación de sus notas oficiales y también te voy a mostrar algo que a muchos opositores les rompe por dentro, que no se ve y que se siente y que se puede generar en menos de 5 minutos si no conoces el funcionamiento de esta trampa psicológica. Es más, te muestro un vídeo en vivo de cómo una clase completa de 30 personas caen en esta trampa en directo. Así que nada, te dejo el enlace debajo del vídeo, te lo dejo dentro y nos vemos en el taller. Un abrazo.